Nosotros compartimos con ustedes algo que había escrito la doctora Josefina Luna sobre su experiencia como madre de hombres adultos. Y esto motivó el tema que nosotras tenemos a continuación para nuestro segmento de cierre. Están la doctora Luna y la doctora Vanessa Espaillat. Y ustedes conocen a la doctora Espaillat como terapeuta familiar, y con ella nosotros queremos hablar sobre esto. ¿Cómo manejo el tema de la maternidad adulta y cómo yo sé hasta dónde llegar, cómo yo sé hasta dónde por dónde no introducirme? Así que el plan está servido. Buenas tardes y bienvenidas a ambas. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Vanessa. Hola. Josefina, comenzamos con eso que tú comentabas, de cómo fue para ti la experiencia de esta maternidad adulta. Hola, Vanessa. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Ok. Pues mira, la verdad que fue un ejercicio de introspección para mí, porque yo venía un tiempecito teniendo ciertas dificultades con mis hijos, porque ellos de plano me decían que yo era muy entremetida. Bueno, y todo tiene que ver con la experiencia de ser mamá, de una mamá divorciada, que cambió de lugar, de país, y que vino a República Dominicana con 3 niños, uno, de 4 y de 9, pues obviamente que yo era un poco mamá gallina. Parte de mi vida yo la dediqué a criar a mis hijos, no como un sacrificio, sino sencillamente como un plan de vida. Para mí fue muy importante ser mamá, no porque entendía que las mujeres para desarrollarse tenían que tener hijos, no, sino sencillamente porque para mí, personalmente, pienso que el rol más importante de mi vida, el acompañar a otros seres humanos, a mis hijos, para su pleno desarrollo. Y un poco toda esta experiencia con mis conocimientos de pediatría, de psicología infantil, el tema de derecho, pues fui educando a mis hijos en un contexto de respeto. Pero ya cuando ellos, pero obviamente estaban bajo diríamos mi dominio. Pero cuando yo comencé a tener la experiencia de ir viendo que mis hijos ya estaban haciendo su plan de vida, el primero que salió fue Jorge a los 19 años, que se fue a estudiar a México, luego se va Rodrigo, luego se va José, pues obviamente que en un momento dado yo me quedé así como con las manos vacías, y entonces eso de alguna manera me hacía como estar muy, muy pendiente de sus hijos. Pero afortunadamente la comunicación que yo tengo con ellos es muy buena y podemos hablar de temas que ustedes no se pueden imaginar. Sin embargo, llegamos a un momento en que la comunicación había fricción, porque yo lo cuestionaba con determinadas decisiones o que ellos tomaran, como por ejemplo el tema de los tatuajes. Para mí fue bastante, tomó un proceso, ¿no? Yo aceptar los tatuajes, los piercing, pero llegó un momento, y esto fue ya recientemente, que ellos me cuestionaron y me dijeron: mamá, pero tú nos has educado bien, tú confías en la crianza, en la educación que nos diste, nos diste herramientas para tomar decisiones, y ciertamente que eso me hizo reflexionar y decir, pues sí, yo tengo que confiar que yo crié 3 hombres de bien, con valores, bien formados, y también me di muy de frente con saber que son otras generaciones, son otras necesidades, son otras maneras de resolver situaciones, y que no necesariamente están compaginadas con la manera de yo ver la problemática. Entonces, eso me motivó a hacer un reconocimiento también a mí misma como mamá, y mamá en crecimiento, y saber que requiero seguir aprendiendo en esta etapa de vida. ¿Qué edades tienen tus hijos hoy día, Josefina?
Jorge tiene 32, Rodrigo tiene 29 y José va a cumplir 26. Y bueno, ya son hombres independientes. Hermosos, maravillosos, 3 caballeros que da gusto compartir con ellos. De verdad. Sí, que sí. Y yo, gracias por eso. Y que hacen un gran reconocimiento al matriarcado en el que fueron criados. Sobre todo esa parte, lo orgulloso que se sienten del matriarcado que los crió. En el que fueron criados. Porque ellos presumen mucho el hecho de tener tan en contacto su lado femenino y su lado vulnerable y su lado de poder expresar sus sentimientos y de demostrarle afecto a la gente sin dejar de lado su propia masculinidad, y eso es un trabajo maravilloso, la verdad. Sí, gracias. La verdad que yo siempre me cuestioné mi manera de ser, cómo yo lo venía haciendo. Eso me motivó también a estudiar, a asesorarme, sobre todo con psicólogas. Y yo recuerdo la angustia que yo tenía, por ejemplo, cuando mis hijos no iban bien en la escuela, pero siempre le di la oportunidad de tomar decisiones. Por ejemplo, en el tema del colegio, cuando había alguna situación, yo les decía, ¿ustedes lo pueden resolver? Sí, mamá, tú tranquila. Y entonces esa comunicación siempre se daba. Y obviamente, ¿por qué para mí es importante hablar de esto? Para decirle a muchas mujeres como yo, que han criado hijos e hijas solo, que sí se puede, que por momentos tú pasas muchos momentos de angustia, de soledad. Nunca ha sido un sacrificio para mí la crianza de mis hijos, pero sí pasamos los 4 situaciones difíciles económicamente, claro. Y eso. Y luego yo poder mirarlos en lo que se han convertido, bueno, súper pagada. Vanessa, ¿cómo saber hasta dónde cuando se es madre de hijos adultos? Mira, yo creo que hay una palabra clave que decía Josefina, dejarlos decidir, ¿verdad? Y como ella decía, es un proceso también uno confiar que lo que uno ha hecho, ¿verdad?, es bueno. Y que ellos a veces decidirán cosas diferentes a las que uno quisiera, y está bien. Es decir, es cambiar en la forma en que nos comunicamos con ellos, porque por ejemplo, cuando uno es madre de niños pequeños, el diálogo es más impositivo, ¿verdad? Vamos a bañarte, vamos a hacer tareas, vamos a hacer esto. ¿Ves? Con un adulto tú no puedes ser impositiva. Pero eso no quiere decir que no diga lo que tú piensas y sientes. Lo que pasa es que yo estoy hablando ya con un adulto, quiere decir que yo no puedo ir a imponer. Vanessa. Te puedo ir a decir, esto yo pienso, esto siento. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? ¿Y qué decides tú? Y está bien. Y una pregunta, Vanessa. ¿En qué momento yo como papá o mamá empiezo a hacer el ejercicio de entender, mi hijo es un adulto, mi hijo creció, yo sembré, tengo que sentarme a ver el fruto de esa siembra? Porque obviamente el miedo de acompañar y de seguir guiando a un papá no se le va nunca, pero ¿en qué momento aprendo a no invadir las decisiones que él toma? O ella, perdón. Realmente, ¿qué te digo? En la medida que los jóvenes van creciendo, tú te das cuenta si las acciones que tienen implican no solamente el uso de su libertad, sino de la responsabilidad. Cuando tú ves que son decisiones responsables y que van apegadas a tus valores, realmente ya tú sabes que es una persona que tiene juicio crítico y que piensa, es un ser pensante. Lamentablemente a veces hay adultos que actúan como niños, pero eso también confunde más a los padres, porque si yo tengo un adulto que actúa como niño, pero yo lo sigo tratando como niño, se arma, es un círculo vicioso, no va a crecer nunca. Claro. Entonces hay que dejar que la gente tenga, los jóvenes adultos, aunque actúen de manera inadecuada, tengan decisiones y que vivan las consecuencias de sus actos. Ahí lo más importante para mí es que la conexión emocional no se va cuando tú tienes hijos adultos. El amor está ahí, ¿tú ves? Y el reconocimiento, el respeto, es la forma en cómo yo me voy a dirigir a esa persona. Lo voy a dejar, o sea, tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que aprender de sus propias experiencias. Yo puedo decir lo que pienso y siento, pero respetando que el otro puede tener ideas diferentes a mí, y está bien. Claro. Porque el triunfo de los padres, para mí,
es saber que los hijos tienen criterio propio. Claro. Entonces, no siempre van a pensar y van a sentir igual que yo. Lo importante es que tengamos los mismos valores y no le hagamos daño a nadie, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, Vanessa. Hay un refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. No es lo mismo tú criar hijos, esa es mi intención, seguir el ejemplo de mi mamá y de mi titita, de criar hijos independientes, hijos respetuosos, para la hora de tú contrastar, esa realidad, a veces puede ser muy duro como mamá, de que tú lo crías independiente, pero cuando ya son grandes y realmente son independientes, tú dices que, ay, no me necesitan ni ahora. Que tú sientes que esa independencia se va en contra tuya. Exacto. ¿Cómo tú te preparas? Porque, como lo dice la doctora Luna, es muy bonito leerlo, tú te preparas, pero cuando llega la hora de dejar el nido y tú dices, mierquina, los alejé, ¿cómo tú te preparas para ese momento? Realmente viene la etapa del nido vacío, que significa, como dice Josefina, crió 3 hijos maravillosos, ella ahora mismo tiene todo el tiempo para ella, para seguir creciendo y aportando a la sociedad como ella hace. Pero ya, o sea, se fueron, se dejaron ir, pero eso es un duelo y no es fácil. Sí. Una cosa es conocer la teoría, ¿verdad? Del nido vacío, y otra cosa es vivirla. Claro. Es un duelo, es un proceso. Entonces hay que llenar ese espacio vacío con... un gato, un perro, eso no ayuda. Digo yo, por si acaso. un gato, un perro, con tu trabajo, con proyectos, tus amigos, con dedicándote a hacer obras sociales, lo que tú quieras. Bueno, ahí sí es cierto, pero yo creo que para mí lo más importante también es justamente reconocer este proceso como un proceso de aprendizaje. Claro, totalmente. En la relación, porque obviamente eso que Vanessa planteaba de hablar desde el mandato, a veces, por ejemplo, a mi hijo José, que yo le hablo con energía, me dice, no, espérate, así no. Y les confieso que por momentos yo me sentía desconocida o irrespetada. Sin embargo, puedo decirles que yo personalizaba mucho esas respuestas, pero finalmente entendí. Una de las cosas que a mí como mamá y como pediatra que yo recomiendo es reconocer la individualidad de los hijos. De los niños son fantásticos, yo soy muy respetuosa de eso, pero si yo he criado de niño con el tema del respeto, de respeto a sí mismo y al respeto a los demás, pues también yo tengo que entrar en esa dinámica cuando son adultos y respetarlo. Entonces la verdad que de pronto nos sentimos como que nos están faltando el respeto. Exacto. O así yo lo he sentido en varias oportunidades, pero luego en una conversación podemos tener claro que quizás la manera de abordaje o la manera de plantear la situación mía no fue correcta. Y es un poco estarse mirándose. Hola, aló. Buenas. Adelante. Me gustaría saber si me puede decir si puede con adopción tratar de llevar el duelo del nido vacío. Con una adopción. El nido vacío. Con una, espera. No. O sea, y como adoptar una criatura de otra familia, alguien pobre por ahí. Qué bueno, qué bueno, qué buena pregunta. Buen tema. Porque usted sabe que yo tenía esa intención. Hasta que una de mis hijas me dijeron, no mami, ¿cuándo tú vas a vivir? No solamente cuándo tú vas a vivir, sino tú no puedes colocar sobre los hombros de una criatura la responsabilidad de tu soledad. Así mismo se lo dijimos. No, pero el señor, yo creo que él tiene, si tú puedes adoptar a un niño para lidiar con el nido vacío. Ay, yo lo entendí diferente. No, es que si tú adoptas a un niño para lidiar con el nido vacío. Claro, que era la intención de la señora Luna con una niña de pero yo no lo sabía. Sí. Pero también podría ser la pregunta como... si luego de adoptar tú tienes el nido vacío. No. Bueno, la pregunta que él hizo fue si tú puedes adoptar para paliar el nido vacío. Vanessa. Realmente, ¿qué te digo? Uno tiene que prepararse para la vejez y no es fácil. Eso quiere decir tener una vida con sentido,
¿Qué es lo que realmente te da felicidad? Que tu vida propia tenga sentido, que tú tengas algo que llene tu vida y que realmente, constantemente, tú estás creciendo como ser humano. Entonces, ese es un duelo que tenemos que vivir porque son ciclos de vida y cuando los hijos crecen se va y ese duelo tenemos que pasarlo. Si yo, por ejemplo, para llenar ese duelo busco un niño pequeño, puede ser que ese niño llegue a los 20 años y yo tenga ya 80 y me morí. Claro. Entonces, el muchacho se quedó sin ayuda y sin nadie y solo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, los duelos hay que vivirlos. Esa es parte de los procesos, de los ciclos de vida y aprender a seguir. Gracias, Josefina, y gracias, Vanessa. Gracias. El tema es sumamente interesante. Vanessa, ¿tú tienes información para nuestra audiencia? Ay, por favor, Ay, sí, yo estoy contando las horas para que eso llegue. Tenemos 2 informaciones en UNIBE, que en septiembre abrimos la especialidad de crisis y trauma. Y los interesados pueden buscar en la página web de la UNIBE y ver las posibilidades que tenemos con este máster que lo prepara para que pueda ser una persona que pueda intervenir en situaciones de trauma, vamos a decir, en consultorio, pero también en traumas masivos y podamos entonces tener actividades de apoyo a comunidades en situaciones de crisis masiva. Y también tenemos un seminario el 14 de julio con el profesor Alberto Rodríguez Morejón, donde en 3 horas él va a trabajar el manejo de las emociones. No, pero para eso tú vienes y nosotros vamos a hablar de eso antes de. Para eso tú vienes antes de. Gracias, Vanessa, gracias, Josefina. Y esperamos que tú puedas venir con nosotros para saber qué tan importante es manejar emociones y poder manejarlas adecuadamente, sobre todo en el proceso psicoterapéutico. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. El hecho de que no esté lloviendo ahora mismo no significa que va a dejar de llover, va a seguir. Hasta mañana, quédense con los compañeros del Sol. Bueno, con Jovine nada más, no hay más nadie.